Gracias a todos los que nos acompañan en este cuarto webinar. El día de hoy, como nos platicó Juan Pablo, vamos a estar hablando sobre la cultura de tu negocio, la cultura organizacional. Y de lo que se trata esto es de que ustedes, emprendedores o dueños de negocios, puedan saber si la cultura que tienen en sus negocios es un factor de éxito o de fracaso, es decir, si los está ayudando a acercarse a sus objetivos. Y para empezar, me gustaría que platiquemos de por qué es importante la cultura de un negocio. ¿Por qué le estamos dedicando un webinar completo a hablar de este tema? Y la respuesta es que para nosotros en Iraltus, la cultura organizacional es uno de los 4 elementos que consideramos que son esenciales en el desarrollo de un negocio. Y es tan importante como la estrategia, que fue el tema que platicamos en el primer webinar con Carmina, la operación que vimos con Paco en el segundo webinar, luego la organización que estuvimos viendo con Leo, y este cuarto elemento que es la cultura. Nosotros creemos que no sirve de nada que tengas una súper buena estrategia o que tengas la operación perfectamente bien cuidada y sea súper eficiente tu operación si no tienes la cultura adecuada o si no tienes la organización que necesitas para lograr tus objetivos. En otras palabras, estas 4 esferas siempre tienen que estar perfectamente bien alineadas y una le da soporte a la otra, ninguna es más importante que otra. Ahora quiero presentarles algunos números sobre la cultura organizacional que encontré en una encuesta del 2016, donde fueron encuestadas 7,000 personas de 130 países diferentes. Y aquí encontramos que el 92% de las personas que respondieron creen que el rediseño organizacional es una prioridad. El 86% consideraron que la cultura es un asunto muy importante. Y este número que se me hizo pues un poquito alarmante es que solo el 12% creen que la cultura de su empresa es la adecuada, o sea, que tienen la cultura que necesitan para alcanzar los objetivos. Y si ustedes se ponen a leer acerca del tema, se van a dar cuenta que cada vez más las empresas están volteando a ver su cultura organizacional porque las nuevas generaciones, que son las que están entrando a trabajar, los millennials, la generación X y las que vienen detrás, le dan muchísimo peso a la parte de la cultura organizacional. Y más adelante vamos a ir viendo por qué. Y me gustaría continuar con el hecho de que todas las organizaciones tienen una cultura organizacional. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos una cultura de trabajo, tenemos una forma de trabajar. Y si tú como dueño de una empresa o de un negocio no te has sentado a definir la cultura que quieres o que necesitas para tu empresa, esto no quiere decir que todavía no tengas una cultura. Todas las organizaciones tienen una cultura. Pero aquí lo interesante es que las opciones que tenemos es formar nosotros la cultura que necesitamos o al revés, que la cultura que se va dando de manera orgánica, que nos forme ella a nosotros y a nuestros colaboradores. Pero, ¿qué es cultura organizacional? Porque a veces es un concepto muy abstracto que puede llegar a costar un poco de trabajo comprender. La cultura organizacional es el conjunto de muchos elementos y me gustaría que lo viéramos como si fuera un iceberg muy grande, donde en la parte de arriba tenemos la manera en la que decimos que hacemos las cosas, que por lo general estas ya están bien establecidas, muchas veces hasta están publicadas en la página de internet o colgadas en las paredes de nuestra empresa, que son las normas y políticas, las metas y los objetivos, la visión, la estrategia, nuestros procedimientos, los valores que están escritos muchas veces y la estructura organizacional. Todo esto por lo general es más fácil que lo veamos o es más explícito en una organización. Pero no solo es esto, la cultura organizacional. En la parte de abajo del iceberg tenemos muchos otros elementos que son la manera en la que realmente hacemos las cosas, que son las reglas no escritas, los comportamientos de las personas, sus sentimientos, los valores, las distintas formas de pensar de cada uno, las tradiciones que tenemos, nuestros ideales y creencias. Todo eso también hacen la cultura de una empresa. Entonces, el conjunto, la parte de arriba y la parte de abajo del iceberg, ese conjunto es la cultura.
Y si lo hubiéramos comparado con una persona, es lo que para una persona es su personalidad o su carácter, esto es la cultura en las empresas. Y este conjunto de elementos es lo que va a sentar las bases para los comportamientos de las personas. Más adelante vamos a platicar por qué es muy importante esto. Porque genera o provoca en las personas un comportamiento homogéneo. Sienta las bases para que las personas sepan lo que se esperan de ellas y cómo deben comportarse. ¿Y por qué son importantes los comportamientos? Porque las conductas, por ejemplo, estas, trabajo en equipo, responsabilidad personal, conciencia sobre el impacto de mi trabajo, conocimiento del negocio, proactividad, inspiración, formación continua, toda esta serie de conductas que son muy positivas, se van a convertir o se van a reflejar en resultados para la empresa, como mayor atención o mejor atención al cliente, mayor eficiencia comercial, una ejecución más eficiente de las operaciones, un mejor ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos resultados, al final, se van a reflejar en impacto, o sea, en mayor participación de mercado, en una mejor cartera de clientes, y lo que más nos interesa a todas las personas que tenemos un negocio, que es mayor utilidad, porque al final el propósito de cualquier negocio pues es hacer dinero, si no seríamos una fundación. Y es importante resaltar que una cultura no adecuada, cuando tienes una cultura que no es adecuada para tu negocio, puede ser un destructor de iniciativas valiosas para la empresa. Por ejemplo, en una empresa pues siempre tenemos como distintas iniciativas que queremos aplicar o que queremos echar a andar. Por ejemplo, una nueva estrategia, cambiar el enfoque, si antes el enfoque era volumétrico y ahora queremos cambiar a un enfoque en creación de valor, o necesitamos implementar una reestructuración, o ahora queremos cambiar el enfoque hacia un mayor enfoque en el cliente, o queremos lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio. Todas este tipo de iniciativas que constantemente buscamos impulsar al interior de nuestra empresa para ser todavía mejores, para ganar más dinero. Si estas iniciativas tú las intentas aplicar en una empresa que tiene una cultura como esta, que tiene problemas de silos, donde son resistentes al cambio, hay mucha jerarquía, burocracia, la gente tiende a echarse culpas o poner excusas, todo este tipo de características en una cultura va a ser como si fuera como si tú metieras estas iniciativas a una trituradora o si fueran unas mandíbulas, que muchas iniciativas van a intentar entrar, pero pocas van a salir y los resultados no van a ser los óptimos. En cambio, si tú tienes una cultura adecuada, la cultura que tu negocio necesita, la cultura se convierte en una plataforma o en un trampolín de lanzamiento. Imagínate que tú quieres meter todas estas iniciativas a una empresa con una cultura de alto desempeño, donde la gente tiene claro la razón de ser de la empresa, tienen un orgullo de pertenecer a la empresa, hay excelencia operativa, innovación y agilidad, simplicidad, etcétera, etcétera. Lo que les decía, funciona como un trampolín y entonces obtienes mejores resultados. Por eso es importante cuidar muchísimo la cultura de la empresa, porque puede ser, como veíamos, una trituradora de iniciativas o puede ser una plataforma para las iniciativas. Ahora, ¿quién define la cultura de una organización? Pues la cultura de una organización nace, en primera instancia, nace de la identidad o de la mentalidad de los propios fundadores o del dueño. Es un reflejo pues, de su forma de pensar y de sus valores. Eso en primera instancia. Pero después les va a tocar a los gerentes y a todos los líderes de equipo permear hacia abajo esa cultura que ha sido definida a través del ejemplo. ¿Y cómo podemos empezar a definir la cultura de mi organización? Primero, la base que tienes que tener siempre es la misión y la visión. Estos son dos componentes indispensables que no puedes no tener. Y después hay que tomar en cuenta estos catalizadores que, por decirlo de alguna forma, son los que hacen que las cosas empiecen a suceder. Estos van a ser los valores, los comportamientos que pueden estar integrados en un decálogo. Ahorita vamos a ver un ejemplo.
y el perfil de los colaboradores. Este último es bien importante porque las personas son el motor de los resultados y de nada te va a servir que en tu empresa tengas el fierro más padre, el más avanzado, la tecnología de punta, o en tu pastelería que tengas el horno más picudo si no tienes a la gente adecuada. Ahora, entrando un poquito a detalle de cada uno de estos elementos, ya habíamos visto que en webinars anteriores que la misión es la razón por la cual se hace algo y la visión se refiere a lo que se quiere alcanzar en el futuro con lo que se está haciendo hoy. Les quiero mostrar algunos ejemplos de misiones que se me hacen muy padres. Acuérdense que la misión es la que sirve para inspirar a los colaboradores y que todos tengamos claro hacia dónde vamos. Por ejemplo, la de Microsoft, que es habilitar a las personas y negocios de todo el mundo para que comprendan todo su potencial. La de Google, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. La de Facebook es dar a las personas el poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado. La de Patagonia es crear el mejor producto, no causar daños innecesarios y utilizar el negocio para inspirar e implementar soluciones en el problema ambiental. La misión de JetBlue es mejorar la vida de nuestros clientes, empleados y comunidad, así como inspirar a otros a hacerlo también. Y la de American Mobile, acercar cada día más a las personas. Entonces, si tú tienes un negocio o una empresa, fíjate en estas misiones, qué elementos tienen para que te puedas dar ideas de cuál es la misión de tu negocio, de tu empresa. Ahora, la visión, ¿se acuerdan? La visión es la que es más a largo plazo. La de IKEA, mejorar la vida diaria de muchas personas. La de Patagonia es hacer de Patagonia una compañía completamente responsable. La de McGraw-Hill, que es esta editorial de libros educativos, es liberar el potencial de cada estudiante. American Express, proveer la mejor experiencia del usuario cada día. La del café Juan Valdez, ser la marca de café premium colombiano preferida globalmente por su calidad y generación de bienestar en su entorno. Y por último, la de Sony, que me gustó mucho, es usar nuestra ilimitada pasión por la tecnología, contenidos y servicios para otorgar emoción y entretenimiento innovador, como solo Sony lo sabe hacer. Ahora, ya que vimos misión y visión, vamos a hablar de los valores. Los valores son estas reglas o normas que le dan guía a tus colaboradores para saber qué es lo más importante para ustedes, a qué le dan el mayor valor. Entonces, por ejemplo, a IKEA, sus valores son unión, cuidado de las personas y del planeta, conciencia de los costos, simplicidad, mejora, diferencia, responsabilidad y liderar con el ejemplo. Y los que han conocido la marca IKEA o han tenido algún producto de IKEA sabrán que, o sea, se refleja al final en sus productos y en su servicio esta parte de simplicidad que a ellos le dan muchísimo peso. Y sí, de verdad, sus productos son simples, son fáciles de armar, las instrucciones, las piezas, el empaque, todo al final se refleja en tu servicio, en tus productos, en cómo atiendes a tus clientes. Ahora, para JetBlue, los valores más importantes son seguridad, atención, integridad, pasión y diversión. Sorry, se me pasó decir, JetBlue es una aerolínea de bajo costo. Para Adidas, los valores más importantes son también la seguridad, la colaboración y la creatividad. En Apple es excelencia, enfoque, desarrollo e innovación. Y para Google, los valores más importantes son aprendizaje, éxito e inclusión. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú eres el dueño de una empresa o estás en la cabeza de una empresa y no tienes definidos tus valores, es una buena oportunidad para darle una pensada sobre qué es lo más importante bueno, primero es para ti como persona, que después va a permear hacia abajo, hacia todos tus colaboradores y al final se va a reflejar en tu producto o en tu servicio. Cuando tienes bien definidos los valores para tu empresa, después los puedes convertir en un decálogo, que el decálogo es como, es una lista de 10
normas de comportamiento, por así llamarlas. Entonces, les quiero poner el ejemplo del decálogo de una empresa de petróleo en México. Primero, siempre tomo decisiones y actúo con integridad. Segundo, trato a todos con respeto y amabilidad. Tercero, cuido mi pensamiento porque impacta directamente en mis resultados. Me enfoco al 100% en lo que estoy haciendo. Así cuido de mí mismo y de mis compañeros. En este tipo de industria es muy importante porque es una industria de alto riesgo y es una manera de cuidar la seguridad de las personas. Ahora, sé que mis compañeros tienen buenas intenciones porque todos buscamos el bien de nuestra empresa. Aplico la sabiduría de equipo, entre todos vemos más. Escucho y hago preguntas para entender mejor. Estoy abierto al cambio. Busco dar y recibir retroalimentación, pues es la única forma de mejorar. Conozco lo que genera más valor para la empresa, me enfoco en ello y cuido sus recursos porque son los míos propios. Y por último, siempre me pregunto qué más puedo hacer para lograr el resultado deseado y me pongo en acción. Entonces, recapitulando un poco estos elementos que acabamos de ver, misión, la visión y los valores, para lo que sirven estos elementos esenciales es para inspirar a las personas, a los colaboradores, para dar a conocer también a los colaboradores, pero también a los clientes cuáles son los objetivos y aspiraciones de la empresa y para guiar los comportamientos de las personas y su toma de decisiones. Ahora vamos a platicar sobre el siguiente elemento que les comentaba que es súper importante no descuidar, que es el perfil de los colaboradores. Porque una cultura organizacional fuerte tiene que estar presente en todas las etapas de la vida del colaborador, o sea, desde la entrevista, el onboarding, que es la capacitación que tienes cuando entras a la empresa, y hasta la salida. O sea, esta cultura tuya se tiene que reflejar en todas las etapas de la vida de un trabajador. Entonces, cuando tú estás seleccionando un candidato, es súper importante que hagas las preguntas correctas para darte cuenta si esta persona empata o no empata con la cultura que definiste para tu empresa. Porque contar con el talento adecuado es una condición imprescindible y súper necesaria para el desarrollo de un negocio. Volvemos a lo mismo, de nada sirve que tengas al técnico más picudo, al que sacó mejores calificaciones en la universidad, al que tiene no sé cuántos doctorados, si no tienen todo lo que necesita para ser compatible con la cultura de tu empresa, si no vive los mismos valores que tú estás pidiendo en tu empresa. Por ejemplo, Zappos, que Zappos es una empresa que hemos venido platicando mucho como ejemplo en los webinars anteriores, y es porque tiene una cultura muy fuerte, y una de las partes muy importantes de Zappos es que ellos no contratan a nadie si no cumple con el perfil de la cultura de Zappos. O sea, pueden dejar ir a personas súper valiosas técnicamente o profesionalmente, pero si no cumplen con las características necesarias para la cultura de Zappos, ni modo, no lo pueden contratar. Entonces, esta es una forma de cuidar la cultura de tu empresa. Ahora, ¿cuál es el papel del liderazgo en la cultura organizacional? Y aquí me gustaría distinguir entre dos figuras. Una puede ser la del fundador o la del dueño, que aquí a los fundadores o dueños les toca dirigir o liderar el desarrollo de su propia cultura, y a ellos les toca definir la misión, la visión, los valores de la empresa. Y en esta parte es muy importante que puedan hacer partícipes a las demás personas en su organización, dependiendo del tamaño de la empresa, obviamente, porque habrá casos en los que no puedes incluir a todos, pero al menos al equipo de liderazgo, a los principales directores, subdirectores o gerentes, si los invitas o los integras para definir esta base de la cultura, para ellos es muy valioso porque se sienten partícipes y se sienten dueños, entonces no es como que alguien vino y les impuso cuáles van a ser sus valores, cuál es su aspiración, etcétera, sino nace de ellos, entonces lo van a cuidar y lo van a defender como algo propio. Y otra figura de liderazgo es el líder del equipo, que a lo mejor no tiene un puesto directivo, pero
de alguna forma le toca gestionar a personas o le toca administrar equipos. Y en este caso, el papel que ellos juegan para la cultura de una organización es el ejemplo. Es súper importante el ejemplo que dan estas personas. Por eso es muy importante subirlas al barco desde el principio para que estén súper alineados con la cultura. De nada sirve que tengas la estrategia de cultura más fregona si no tienes a bordo a tu equipo de liderazgo. Porque ellos son pieza clave para permear hacia abajo la cultura de tu organización. Ahora me gustaría platicar sobre algunos ejemplos de cultura organizacional pues muy valiosos que tenemos. El primero que muchos conocen porque es de los más famosos es Google. Que Google, además de que les ofrece comidas gratuitas y viajes y fiestas a sus colaboradores, también fue de las primeras empresas que admitió mascotas en sus oficinas, que ahorita ya en varias empresas dan permiso de eso, pero como que Google fue ahí los pioneros y por eso es tan sonado el caso de Google. Y otra cosa que también es muy importante destacar de Google es que, pues a pesar de que Google pues ya tiene presencia internacional y creció súper rápido, han sabido mantener y conservar su esencia y su cultura organizacional. Que esto se vuelve cada vez más difícil conforme van creciendo las empresas, van teniendo presencia en distintas ciudades, van integrando cada vez más colaboradores, se podría ir diluyendo, pero ellos han sabido cuidarlo súper bien y mantener su cultura. Ahora, IKEA es esta marca de muebles, o más que muebles, pues son soluciones para el hogar, es una marca sueca, y ellos se basan en la humildad, en la igualdad y la simplicidad. Entonces, su ambiente laboral es súper incluyente, todos somos iguales, todos nos dirigimos entre nosotros por nuestro nombre de pila, no es el señor don ingeniero Juan Pérez, sino que es como un trato muy cercano, y esto facilita que puedan trabajar en equipo más a gusto, más fluido para obtener resultados. Ahora, Southwest, que es esta aerolínea, y por lo general las aerolíneas tienen fama de tener trabajadores pues un poco mal encarados o que no te solucionan tu problema. Yo creo que todos hemos tenido algún caso con alguna aerolínea. Pero entonces lo que ellos hicieron es, ellos apostaron a este elemento que les platicaba ahorita, que es el perfil de los colaboradores. Y ellos apostaron por tener solo empleados felices y amigables y sobre todo con vocación de servicio. Y entonces ellos empoderaron o le dieron permiso a sus trabajadores, a sus empleados, para hacer todo lo necesario, todo lo que tengan que hacer para hacer felices a sus clientes. Entonces, pues yo creo que esto les ha funcionado porque llevan más de 40 años en operación. Y ahora quiero platicar sobre Chevron, que Chevron es una compañía de petróleo y gas, y por lo general las empresas de petróleo y gas pues no son como que muy famosas por su cultura organizacional, sobre todo por el tipo de industria en la que están, pero la cultura de ellos se llama The Chevron Way y es una cultura enfocada en la seguridad. Lo que decía hace rato, es súper importante porque cualquier accidente o paro no programado en esta industria no nomás te cuesta millones de dólares, sino también te puede costar vidas de personas. Entonces, ellos se enfocaron en la seguridad y apoyan a sus colaboradores para que se cuiden ellos mismos, pero también para que se cuiden entre ellos, para que se cuiden unos a otros, así como la empresa se preocupa por cuidarlos. Y entonces lo que ellos hacen para demostrar, ahí está. Entonces lo que ellos hacen para demostrar que se preocupan por la integridad o por la salud de sus colaboradores es poniendo a su disposición centros de salud y bienestar, esto de wellness. Les dan membresías para gimnasios, les ponen distintos programas orientados a la salud, masajes, entrenadores personales, etcétera. Y también les insiste mucho a sus colaboradores en que de vez en cuando se tomen un break o un descanso. O sea, en otras palabras, se preocupan por el bienestar de sus colaboradores y así sus colaboradores se saben apreciados y valorados. Entonces, estos fueron distintos
ejemplos, pero lo que quiero con esto es demostrarles que la cultura organizacional no tienen que ser mesas de ping pong como los videos que luego vemos de las oficinas de Facebook y de Google que están padrísimas. No se trata de eso, no se trata de mesas de ping pong o de refris llenos de cerveza en las áreas comunes, que sí que padre, pero no es solo eso. Como dueño de un negocio, como líder en una empresa, puedes encontrar distintas maneras de demostrarle a tus colaboradores que los valoras y que te preocupas por ellos. Y ahora quisiera platicar sobre la comunicación interna. Volviendo a la encuesta que les platicaba hace ratito, otro número que sale de esta encuesta es que solo el 28% de los encuestados comprenden su cultura organizacional. O sea, solo el 28% conocen en qué consiste la cultura de su organización, por lo tanto, solo el 28% saben lo que se espera de ellos. Y a mí me parece un número súper bajo porque no es ni siquiera una tercera parte. Y aquí entonces es cuando se vuelve tan importante la comunicación interna. ¿Por qué? Porque la cultura de tu organización tiene que llegar a todas las personas, desde el CEO hasta el policía que abre la puerta en la sucursal en Mérida. Todos deberían estar perfectamente bien alineados y conociendo qué es lo que se espera de ellos. Aparte, una buena comunicación interna hace que te ahorres costos en comunicación externa. ¿Por qué? Porque primero tus colaboradores se convierten en los principales embajadores de tu marca y además tus productos y servicios hablan por sí mismos. Como una cultura adecuada al final se refleja en tus productos, tus servicios, la atención que le das a tus clientes, pues estos se convierten en los principales embajadores de tu marca. Por eso es tan importante desarrollar canales de comunicación y encontrar la manera en la que todos puedan estar perfectamente bien alineados y saber cuál es la cultura de la empresa y qué se espera de ellos. Ahora, una pregunta. ¿La cultura organizacional ayuda a las personas a desarrollarse? La respuesta es sí, depende de la cultura, y una cultura fuerte desarrolla no solo el negocio, sino también a las personas. Y aquí es muy importante desarrollar un sentido de corresponsabilidad con tus colaboradores, o sea, demostrarles que te preocupas porque ellos se desarrollen, pero que también ellos se tienen que preocupar por su propio desarrollo y por estar en su mejor forma para dar lo mejor de ellos al negocio. O sea, hay que encontrar puntos en común para el desarrollo tanto del negocio como de las personas. La siguiente pregunta es cómo crear una cultura organizacional fuerte en tu negocio, ya sea que tienes una startup que apenas está empezando o ya tienes un negocio de muchos años, pero a lo mejor no le has dedicado el tiempo o los recursos necesarios o suficientes para desarrollar una cultura organizacional fuerte. ¿Cómo puedes empezar? Primero tienes que definir el propósito de tu empresa, tener claro lo que decíamos, misión, visión, valores. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Después tienes que definir un lenguaje común, los valores, los estándares, las reglas, la calidad que quieres tener en tus productos, en tus servicios, y que sea un lenguaje común, o sea, que todos lo conozcan, no nomás tú lo tienes clarísimo en tu cabeza, sino es importante que todos estén en la misma página. El tercer punto muy importante es lidera con el ejemplo. Después, identifica a tus embajadores culturales. ¿Qué son los embajadores culturales? Yo creo que en todas las empresas hay estos empleados que viven, comen y respiran la cultura de tu organización. A lo mejor no necesariamente tienen puestos de liderazgo, pero tienen una personalidad o algunas características que de alguna forma los vuelven líderes. Entonces, a estos empleados los tienes que cuidar mucho porque ellos contagian, por así decirlo, en sus núcleos. El quinto punto es sé sincero y comunícate siempre. Porque la cultura, la verdad es que al final del día no necesariamente tiene que estar perfectamente clara y definida, pero sí es importante que la gente pueda confiar en ti, como líder o como
dueño de un negocio, es importante que la gente pueda confiar en ti, porque la congruencia genera confianza. Y por último, trata bien a las personas, porque está comprobado que la mayoría de las personas que renuncian a un trabajo no renuncian a la empresa, no renuncian a las funciones, la mayoría renuncia a su jefe. Renuncian porque ya están hartos de cómo los tratan, porque sienten que no se sienten apreciados o valorados. Entonces es importante que trates bien a las personas, no importa si tienes o no tienes personas a tu cargo. Tienes que tratar bien a todos. Y si estás en una posición de liderazgo, es importante que no permitas que otros traten mal a otras personas. Y en este sentido muchas veces toca pues dejar ir a personas que aunque eran muy buenos, generaban un ambiente laboral, pues contaminaban tu ambiente laboral. Y es importante dar este mensaje que los malos tratos no están permitidos. Y para cerrar, me gustaría resaltar algunos puntos. El primero es que todos los involucrados deben de estar en la misma página. Lo que decía de la importancia de la comunicación interna. De nada sirve que el equipo de liderazgo tenga clarísimo cuál es la cultura que necesitan si no llega hasta abajo, hasta el último nivel de la organización. Todos tienen que estar en la misma página. Segundo punto es lo que les platicaba de Google, que a medida en que crezca la empresa, cada vez va a ser un mayor reto el tener una cultura fuerte, porque se puede ir diluyendo muy fácil. Entonces, tomar esto en cuenta y no quitar el dedo del renglón y hacer lo que se tenga que hacer para, en la medida en que vas creciendo, que no se vaya diluyendo tu cultura organizacional. Para esto sirven mucho, a lo mejor una vez al año, talleres de alineación donde te llevas, o a lo mejor no te los tienes que llevar a algún lado, pero donde los juntas a todos y le dan una repasada a la cultura. El tercer punto es recordar que las personas son el motor de los resultados. Y vuelvo a repetir, de nada sirve que tengas la tecnología de punta o la estrategia muy bien definida si no tienes a cada persona en el lugar donde puede aportar mayor valor y si no tienes a las personas que empatan con la cultura de tu negocio. Y por último, que la cultura, al final del día, se trata de compartir la misión y las expectativas sobre el futuro de la organización. La cultura no es comidas gratis, no es unas fiestas de Navidad padrísimas o beneficios excéntricos que le puedas dar a tus colaboradores. Al final se trata de compartir esto, la misión y las expectativas en el futuro y la razón por la que todos los días se levantan para generar este producto o dar este servicio, y así es como tus colaboradores van a ser tus propios embajadores de la marca. Pues muchas gracias, y si quieren ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas porque veo que han llegado algunas. Ok, aquí hay una que dice: dada una empresa ya conformada, ¿qué tan fácil o difícil es cambiar la cultura? Ok, puede ser menos complicado, porque nunca va a ser fácil, porque no es magia, y voy a explicar por qué. Si quieres cambiar la cultura de una empresa, pues la cultura no es una masa que puedes tomar y moldear y listo, ya, sino la cultura está conformada por personas. Entonces, para cambiar la cultura de una empresa, tienen que cambiar las personas de una empresa. Entonces, el enfoque de tu estrategia de cambio cultural tiene que ser en llegar a cada una de las personas y cambiar la forma de pensar de las personas. Hay distintas técnicas para lograr esto, pero al final la esencia de un cambio cultural siempre tiene que ser cambiar la forma de pensar de las personas, porque como piensan las personas se van a comportar, y los comportamientos son los que van a definir los resultados de la empresa. Ahora, dicen por aquí, si el perfil de los colaboradores no empata con la cultura, ¿debería de cambiarlos o qué se recomienda? Ok, pues aquí depende mucho de qué tanto no empatan,
porque creo que hay de desempates a desempates. Si estamos hablando, por ejemplo, del trato hacia las personas, mi opinión personal es que ahí tal vez sí tendrías que ser un poco contundente, pero lo primero que yo haría sería la retroalimentación, porque muchas veces, pues, otras personas ven cosas que nosotros mismos no vemos. Entonces, el primer paso sería la retroalimentación para ayudar a que esta persona se dé cuenta de cómo sus comportamientos o actitudes no empatan con la cultura de la empresa y darle oportunidad de que se pueda ajustar. Eso sería lo primero que yo haría. Ahora, para fortalecer la cultura de mi negocio, ¿es recomendable hacerlo yo mismo o es recomendable contar con ayuda externa? Aquí depende mucho del tamaño de tu empresa. Si eres una empresa que a lo mejor apenas esté empezando y por lo tanto en este momento no puedes invertir en ayuda externa, y yo sí te recomendaría que tú misma te documentes y te prepares mucho porque a ti te va a tocar ser el principal embajador de la cultura. Pero si tienes el tamaño suficiente y los recursos suficientes, yo sí te recomendaría tener un equipo dedicado a la cultura de tu organización. Hay algunos comentarios que no son pregunta. Aquí dice, mi empresa ya tiene una cultura que no me gusta, ¿cómo la cambio? Hay quienes nos ayuden a hacerlo. Es un poquito lo que decía de la pregunta anterior de cómo se cambia una cultura. Para cambiar la cultura de una empresa tienen que cambiar las personas que hacen esta cultura, y es no cambiar una persona por la otra, sino que cambie su manera de pensar. Y hay quienes nos ayuden a hacerlo. Sí, hay compañías que se dedican a hacer cambios culturales. La verdad, sí hay compañías que se dedican a hacer cambios culturales. ¿Qué recomiendas hacer con los colaboradores que tratan mal a las personas? En mi experiencia personal, yo sí he visto mucho beneficio cuando le invitas a esa persona que se retire. Lo primero sería una tarjeta amarilla, y si la persona no cambia, yo sí le invitaría a que se retire, aunque sea un expertazo técnico con una antigüedad, una trayectoria impresionante. Ya verás que si lo dejas ir, no se para tu fábrica, no pasa nada, sino que al contrario, mejora muchísimo el ambiente. Ahora, soy un emprendedor y únicamente somos 2 en el negocio. ¿En qué momento debo empezar a pensar en formular una misión y una visión? Yo te diría que desde antier ya debiste, bueno, no que debiste, pero ahorita es un buen momento, más bien. Si no lo has hecho, ahorita es un buen momento para que se sienten los dos a definir a qué le tiran, qué es lo que esperan de este negocio y hacia dónde quieren llevarlo y qué quieren lograr con este negocio. Entre más pronto lo hagan es mejor, porque así conforme vas incorporando más personas a tu organización, pues llegan a una organización que ya tiene puestas ciertas bases. Ahora, ¿qué mecanismos de comunicación interna son los más exitosos en las organizaciones de acuerdo a su experiencia? Aquí pues no hay una respuesta única y no hay una respuesta correcta, depende mucho de cada organización, de los recursos que tenga, de la distribución de los trabajadores, o sea, de la distribución geográfica. Por ejemplo, trabajé en una empresa donde pues éramos como 13,000 colaboradores regados en centros de trabajo en todo el país. Y entonces lo que logramos aquí fue hacer todos los viernes hacíamos una transmisión en vivo, que literal era como un programa de tele en el que todos los viernes se paraba el director, leía el decálogo, leía la aspiración como para repasarle que todos estuviéramos en la misma.
después daba las noticias de la semana, si se firmó una alianza con tal empresa o se firmaron no sé cuántos contratos con clientes nuevos. O sea, todas las noticias que todos los colaboradores deberíamos de estar enterados para saber pues, qué tan bien o no vamos como empresa, qué tanto nos estamos acercando a los objetivos. Y era una súper buena herramienta porque así los de comercial se enteraban de qué estaba pasando en operación, en planeación, etcétera. Entonces, esta era una forma que a nosotros nos funcionó mucho, pero vuelvo a lo mismo, era una empresa gigantesca. Entonces, si quieres después mandarnos un mail platicándonos un poquito sobre cómo es tu empresa, cuántos colaboradores, cuántos puntos de venta, centros de trabajo, etcétera, y podríamos platicarte algunas alternativas. Muchas veces el mail funciona mucho, un mail a la semana con las noticias, etcétera. Ahora, por aquí dicen, ¿de qué manera puedes identificar que hay buena o mala cultura? ¿Cómo lo monitoreas? Es muy fácil. ¿Estás llegando a tus objetivos o no estás llegando? Entonces, si no estás llegando es porque muy probablemente hay algo que no está bien y puede ser en tu estrategia, en tu operación, en tu organización, en tu forma de organizarse o en la cultura. Pero la verdad es que la cultura tiene mucho que ver con los comportamientos de las personas. Entonces, si no estás llegando a tus objetivos, es importante darle una pensada con qué es lo que no está sucediendo como debería de suceder. Y bueno, otra alternativa, hay encuestas de cultura. Entonces puedes aplicar una encuesta a tus colaboradores para ver cómo está tu cultura organizacional. A lo mejor una vez al año para irle como tomando la temperatura a tu cultura. Iraltus hace cambios culturales, sí. Si quieren, en iraltus.com, ahí está la información sobre cómo trabajamos, pero sí nos dedicamos, entre otras cosas, a hacer cambios culturales. ¿Cómo puedo influenciar a mi jefe si la empresa ya tiene una buena cultura, pero mi jefe no encaja? Igual, como decía antes, yo creo que el primer paso debería ser la retroalimentación. O sea, tú directamente con tu jefe, y si no, yo buscaría escalarlo. Y otra, para hacer evaluaciones y retroalimentación, ¿cuáles son las recomendaciones? La gente se toma las cosas de manera personal y nos ha sido muy difícil dar retroalimentación positiva. Ok. En mi experiencia, lo que he visto, yo he visto evaluaciones que funcionan muy padre porque todo el enfoque de la evaluación y de la retroalimentación es en ayudar a las personas a mejorar. Entonces, si tú logras posicionar la evaluación desde el principio como eso, como una herramienta para ayudarlos a mejorar, a ser todavía mejores, la verdad es que las personas lo toman pues muy bien y hasta motivados y levantan la mano y a mí cuando me toca y yo quiero. Entonces, esa es la clave, en cómo posicionas la evaluación, decir que no se trata de correr gente necesariamente, a veces sí toca, sino que el enfoque es desarrollarlos y ver qué puedes hacer para ayudar a cada persona. Y también algo que hacemos en nuestras evaluaciones, que ayuda mucho, es que al final a las personas ni siquiera le damos una calificación, no les decimos tú sacaste 5 o tú sacaste 10, sino que al final el enfoque es completamente cualitativo, no cuantitativo, y hacemos un traje a la medida para cada una de las personas. Entonces les damos su retroalimentación y les decimos, mira, tú eres muy bueno para todo esto, creemos que serías aún más efectivo si hicieras todo esto distinto, y tu programa de desarrollo va a ser, bueno, hay distintas opciones, que se vayan como de rotación a algún otro puesto por un tiempo determinado, o que hagan un internship en otra posición, o a veces es capacitación formal, mandarlo a algún curso, o a veces es que lea más él por su cuenta sobre algún tema, etc. Pero a lo que voy con esto es que el enfoque sea en el desarrollo de la persona. Y cuando lo posicionas así, las personas lo toman súper bien y hasta lo piden. Y esas son, solo quiero ver que no se me pase ninguna. Aquí dicen, ¿cómo lograste confianza siendo una líder tan joven? Gracias.
depende mucho de tu equipo y yo he tenido la suerte de caer en equipos con personas que me han ayudado muchísimo a confiar en mí misma. Y esas son todas. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pau, y muchísimas gracias a todos por su atención. Los invitamos a estar pendientes de nuestra siguiente sesión de la serie Logro un negocio rentable, el cual será el cierre de esta serie y en el que abordaremos el tema de la alineación de todos estos conceptos importantes que hemos estado presentando a lo largo de esta semana. Agradecemos su tiempo para responder la encuesta que se les mandará a la brevedad a su correo, con el fin de poder seguir mejorando y conocer su opinión. Por último, les recuerdo que pueden visitarnos en www.iraltus.com, donde encontrarán los videos de los webinars pasados, la liga para inscribirse para el de la próxima semana y mucho más. A nombre de Iraltus, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana.